Shalom. Volvemos con las lecturas de la semana, Parashat Vayetze. Vamos a estudiar la aliyá número 4, que va en el libro de Bereshit, capítulo 30, versículo 14, y vamos a alcanzar el versículo 27. Leemos en la Torá. Fue Reuben en los días de la siega de trigo y encontró unas mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Entonces dijo Rachel a Lea: «Dame, te lo ruego, de las mandrágoras de tu hijo». Le contestó a ella: «¿Acaso es poco que has tomado a mi esposo, que habrás de tomar también de las mandrágoras de mi hijo?» Entonces contestó Rachel: «Por eso se dormirá contigo esta noche, a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Vino Jacob del campo y al anochecer salió Lea a su encuentro y le dijo: «A mí vendrás porque te alquilé a cambio de las mandrágoras de mi hijo». Entonces se acostó con ella esa noche. Oyó Elohim a Lea, se embarazó y dio a luz para Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea: «Entregó Elohim mi recompensa por haber dado mi sierva a mi esposo». Y llamó su nombre Isahar. Se embarazó nuevamente Lea y dio a luz un sexto hijo para Jacob. Entonces dijo Lea: «Me ha regalado Elohim para mí un regalo bueno. Esta vez morará conmigo mi esposo, porque di a luz para él 6 hijos». Y llamó su nombre Zebulún. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Diná. Recordó Elohim a Rachel, oyó a ella, Elohim abrió su matriz, se embarazó y dio a luz un hijo. Entonces dijo: «Quitó Elohim mi oprobio», y llamó su nombre Yosef, diciendo: «Que me aumente Adonai otro hijo». Sucedió cuando dio a luz a Rachel a Yosef, que dijo Jacob a Labán: «Envíame y iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis niños, que he trabajado para ti por ellos, y me iré, porque tú conoces el trabajo con el cual te he servido». Entonces le contestó Labán: «Si ahora he encontrado gracia a tus ojos, he adivinado que me bendijo Adonai por tu causa». Bien, continuamos con la descendencia de Jacob, sus hijos con sus esposas, sus 4 esposas. Ahora hay un episodio en el cual se narra el momento en el cual Lea, quien había dejado de tener hijos, pero ya había tenido 4, solicita Rachel que a cambio de que ahora pase la noche Jacob con Lea, le entregue unos vegetales que había encontrado su hijo Reuben, el hijo de Lea, en el campo. Y se pusieron de acuerdo y finalmente el trato llegó a término y fue así. Como recompensa de esto, Lea quedó embarazada de Isahar, y de inmediato agradece a Kadosh Baruj Hu, y también le viene a nacer un segundo hijo más a Lea, o sea, el sexto sería Zebulún, su nombre. De ellos dos ya hemos platicado, de Isahar y Zebulún juntos. Entonces así fue recompensada la vida de Lea. Y ya estos eran el 9º y 10º hijo de Jacob. Vuelve a quedar embarazada Lea, pero ahora en este caso va a ser una niña, es Diná. Y de inmediato también Hashem juzga pertinente que también Rachel le pueda dar un hijo a Jacob, dado que Rachel es la mujer amada. Y se embaraza Rachel y se embaraza de la vida de Yosef. Ella pide de inmediato un hijo más para alcanzar también 2 hijos, y con esto los 12 hijos que de alguna manera se conoce que también Jacob debía tener, pues 12 hijos había tenido Ismael, hermano de Isaac, y 12 reinos, 12 países se establecerían a través de ellos, 12 príncipes. Así que este número 12 es parte de la bendición alcanzada
por ser descendencia de Abraham, y este es el número que se está buscando, el número de 12 hijos. Una vez que Jacob ya ha crecido, su familia ha obtenido las mujeres que ahora ya tiene consigo, que le acompañan en su vida, hace por volver a la tierra de Canaán, pero Labán descubre algo, que la bendición económica, la prosperidad con la cual él ha vivido, ha sido porque Hashem lo ha bendecido, pero más que nada por la vida de Jacob. O sea, gracias a Jacob, Labán ha alcanzado la bendición. Una vez más, se pone de manifiesto aquello que menciona que Abraham, Isaac y Jacob serán la bendición para el resto de los pueblos del mundo, y aquí nosotros lo podemos ver perfectamente, acompañando este testimonio a tantos otros testimonios que hemos oído en estos textos de la Torá en las anteriores parshiot. Así que hay algo que acompaña a cada uno de los descendientes de Abraham, de Isaac y Jacob. Nos acompaña la bendición no solamente para nosotros, sino la bendición para todos aquellos que nos acompañan. Obviamente las bendiciones, como nos damos cuenta, las bendiciones que la gente aspira, a las cuales la gente aspira, en primer lugar, pues es una situación económica, y Jacob se encuentra satisfecho y completo al momento en que tiene ya a sus esposas, a sus hijos. Eso no significa que no tendrá la prosperidad económica, pues Hashem se lo ha prometido, pero él considera que ya tiene lo que necesita para volver a casa y recibir la verajá que Hashem le ha entregado. El primer paso para alcanzar la prosperidad dentro del pueblo de Israel es un buen matrimonio, y a partir de ello todas las demás bendiciones vendrán consigo. Muy bien, nos vemos para la quinta aliyá. Shalom.